Ya. Bueno, buenos días con todos nuevamente. El ejercicio que vamos a realizar el día de hoy es un ejercicio que está en el libro de Sengel. Les pido por favor a todos que los voy a silenciar y que además de eso, por favor apaguen las cámaras para no saturar la red. ¿Está bien? Es decir, no tengan la cámara activada porque saturan la red y se vuelve esto un poquito difícil. Estoy compartiendo entonces un ejercicio que aparece en el libro de Sengel. Se los voy a mostrar en un ratico. Aquí tengo varios ejercicios. Ya, nueva función. Entonces aquí van a tener en pantalla el ejercicio, ¿vale? Es el ejercicio 1.58 del libro de Sengel que está en español. Hay una versión en español del libro de Sengel en blanco y negro, bastante bien pirateada, por llamarlo de alguna manera. Les sugiero que si pueden lo compren o lo descarguen. Imagino que lo van a descargar, obviamente. Bueno. 1.58e. Entonces, los diámetros del émbolo que muestra la figura son, el diámetro es 3 pulgadas. ¿Dónde está contado? Este es el diámetro 1, miren, que sería el diámetro de aquí. Y 1.5 pulgadas, que sería este diámetro de acá. Y la pregunta es, determine la presión en PSI-A en la cámara cuando las demás presiones son P1, es decir, la presión de esta cámara es 150 PSI-A y la presión 2, es decir, la presión de esta cámara es 250 PSI-A. Ese es el ejercicio. Ahora, se está preguntando por una presión, pero para calcular esa presión, lo ideal es hacerlo a través de un diagrama de equilibrio de fuerzas. Bueno, aquí ya voy a dejar de compartir este ejercicio que ya se los expliqué. Y aquí les voy a dibujar voy a intentar hacer un dibujo isométrico de cuál es la situación. El émbolo, el sistema de émbolo o el sistema de cilindro-pistón es un sistema típico de termodinámica. Y es típico porque ayuda a conceptualizar algunos aspectos de la termodinámica clásica. ¿Vale? Este cilindro del que habla el ejercicio es más o menos lo que les dibujo en pantalla. Perdón, este es el émbolo, ¿vale? El cilindro es todo lo que rodea este pistón. En este pistón se va a realizar, o este pistón está sometido a algunas fuerzas. Resulta que el exterior de este cilindro, lo voy a pintar ahorita, estaría básicamente aquí. Aquí, esto. Este sería el exterior de este sistema. Y este pistón está suspendido en ese cilindro, ¿vale? Esto que aquí voy a intentar pintar, pues estaría básicamente suspendido, ¿vale? Este sería más o menos el pistón. Entonces aquí hay unas fuerzas que actúan sobre este sistema. Aquí hay un gas que se representa con una presión 3, ¿sí? Si no estoy mal. Voy a revisar otra vez el ejercicio. Entonces, perdón, no es P3, sino es P1. Me equivoqué. Esto aquí es P sub 1. P sub 1.
Lo que hay aquí y que estaría rodeando todo este aro, ¿vale? El aro que les digo es este de aquí. Aquí está. Esto visto de arriba es una arandela. Entonces, aquí también se ejerce una presión, ¿sí? Esa presión en el ejercicio es P sub 2. P sub 2. Estaría, la voy a señalar aquí, es P sub 2. P sub 2. Y encima de este sistema, de este pistón, aquí hay un P sub 3. Tengo P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de fuerza? ¿Por qué les estoy hablando de presión? ¿Por qué estoy mezclando esos conceptos? Resulta que la presión, por definición, es una fuerza que se aplica de manera normal a un área específica. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde estarían las áreas sobre las cuales se están aplicando esas fuerzas? Ya les mencioné una. Esta presión 3 se está aplicando sobre este área, es decir, la parte superior del pistón, esto que es un círculo. A esto lo voy a denominar área 3, ¿vale? Esta área que está formando aquí una arandela es el área sobre la cual se está aplicando esta presión 2. Por lo tanto, esta área 2 me va a permitir calcular, el área 2 y la presión 2 me va a permitir calcular una fuerza 2. Y esta presión 1 se está ejerciendo sobre la base de este pistón, es decir, esto que tengo aquí. Esto aquí. Es decir que aquí se ubica el área 1. El área 1 asociada a la presión 1, el área 2 asociada a la presión 2 y el área 3 asociada a la presión 3. Por eso en el ejercicio se está hablando de unos diámetros. Esos diámetros permiten calcular el área. Tendría que la presión 1, o tengo esta información, la presión 1 es igual a 150 PSIA. Estoy hablando del sistema inglés. 150 PSIA. Recuerden que en este sistema la fuerza tiene unidades de libras fuerza. El diámetro 1, que me sirve para calcular el área 1, es 3 pulgadas. 3 pulgadas. 3 pulgadas. La presión 2 es igual a, la presión 2 es igual a 250 PSIA. Y el diámetro 2, es igual a, diámetro 2 es igual a 1.5 pulgadas. Resulta que la presión 3 es lo que busco, ¿cierto? Es la incógnita del ejercicio, la presión 3. Y, bueno, no se da ningún otro cálculo. No se da ningún otro dato. ¿Por qué razón? Porque aquí tendría, miren, este aquí es el diámetro 1 y este que hay aquí en esta base, este de aquí, que va a ser este mismo de acá, pero este de aquí es el diámetro 2. No se le requiere más información. Haciendo un diagrama de fuerzas aquí sobre este cuerpo, tendríamos que sobre este cuerpo actúan 3 fuerzas. La dirección de estas fuerzas depende de hacia dónde esté
esta presión sobre el... A ver, la dirección de las fuerzas depende de la superficie sobre la cual actúa esta presión. Va a haber una fuerza hacia abajo, aquí. Va a haber otra fuerza hacia abajo, que es esta de aquí. Miren que se está aplicando sobre esta superficie. Y hay una fuerza hacia arriba que se está aplicando sobre toda esta superficie. Resumiendo, el diagrama de fuerzas, ¿cuál es? Miren. Tengo un F3 aquí que está actuando sobre el cuerpo. De igual manera, tengo un F2, una fuerza 2, que está actuando hacia abajo. Y a estas dos fuerzas se le pone una tercera, que es F1. F1. ¿Cómo calculo la fuerza? De esta ecuación se despeja y se dice que la fuerza es igual a la presión por el área. Bueno, el área 1, voy a calcular el área 1, es decir, el área de la base de este objeto, ¿sí? El área 1. El área de un círculo, porque esto visto de arriba sería más o menos esta figura. Recuerden que el área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno. Por lo tanto, el área 1, y lo conveniente aquí en realidad es hacer este ejercicio en pulgadas y en pulgadas cuadradas, porque pues esto me va a permitir hacer cálculos bastante ágiles, bastante rápidos. Bueno, el área 1. El área 1 es pi por, abro paréntesis, el diámetro 1 es 3 pulgadas, entonces aquí tendría 3 pulgadas al cuadrado y esto va dividido entre 4. El área 1 en consecuencia, aquí tengo la calculadora, sería 9 por 4, perdón, estoy cometiendo aquí un error. Sería pi por 3 por 3, 9, dividido entre 4, ¿vale? Eso da 7.068. En pulgadas al cuadrado. Y como el valor de la presión 1 es igual a 150 PSIA. ¿Qué es un PSIA? Y esto se hace con la presión absoluta, ¿no? Por eso aquí tengo esta A. ¿Qué es 150 PSIA? Pues es 150 libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. Ese dato lo saqué de la definición. Tengo la presión, tengo el área, voy a calcular la fuerza. La fuerza es el producto de la presión por el área. Tendría o tengo, ¿sí?, que la fuerza es igual a 1060.3 libras fuerza. Bueno, ese es el cálculo de la fuerza 1. Voy a ver si tengo chats pendientes. Si desean algo, pues quedo pendiente del chat. Y me olvidé de decirles que estoy pendiente también de lo que digan, en WhatsApp. Bueno, estoy pendiente de las dos. Bueno, fuerza 2. ¿Cómo calculo la fuerza 2? Resulta que la fuerza 2 no se está aplicando sobre todo este círculo, sino se está aplicando sobre esto que tiene una forma de una arandela. ¿Cómo calculo el área
el área donde se está aplicando esa presión. El área 2 es igual al área 1 menos esto que voy a llamar área 3, que voy a calcular con este diámetro 2, ¿sí? El diámetro 2 y el diámetro 3 sería el mismo. El área 2 es igual al área 1 que ya tenía calculado con pi sobre 4 por 3 al cuadrado. Eso era el área 1. Y el área 3 es pi sobre 4 multiplicado por el diámetro 2. El diámetro 2 es 1.5 al cuadrado. Bueno, y las unidades de toda esta ecuación son pulgadas al cuadrado. En consecuencia, el área 2 es igual a pi sobre 4 multiplicado por, aquí voy a abrir paréntesis, 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. El área 2 da 5.30 pulgadas al cuadrado. Como la presión 2 es igual a 250 psi/A, el producto de la presión por el área me da la fuerza. Es decir, que la fuerza aquí es igual a 250 por el área. Y eso me da 1325.36 o 0.4 libras fuerza. Y tengo ahí F1 y F2. Bueno, ahora, de esta sumatoria de fuerzas, porque esto como está en equilibrio, pues la sumatoria de fuerzas es 0, ¿sí? Primera ley de Newton. Esto no se está moviendo. La sumatoria de las fuerzas es 0. Esto me quiere decir que F3 más F2 es igual a F1. Por lo tanto, F3 es igual a F1 menos F2. Como ya tengo F1 y F2, creo que tengo un inconveniente aquí. Bueno, F3, regáleme un segundito que esto me está dando negativo. Debo tener algún error. Voy a rectificar los cálculos, ¿está bien? Bueno, identifique el error. ¿Dónde está el error? Miren, resulta que la fuerza 2, por un error que tengo aquí en el planteamiento, resulta que la fuerza 2 no es la que copié aquí. La presión 2 es esta de acá. La confusión viene en este diagrama. Lo voy a borrar aquí. Esta de aquí es la presión 2 y esta de aquí es la presión 3. ¿Vale? ¿Cómo descubrí este error? Porque esta fuerza 3 me estaba dando un valor negativo y eso no está bien. Ahora, porque debe ser positiva. ¿Cuál es el otro error? Como esta presión 2 está actuando sobre esta cámara, resulta que aquí el área sobre la cual se está aplicando es esta de aquí. Entonces, en ese sentido aquí hay un error. El área 2 no sería área 1 menos área 3. Simplemente sería
pi sobre 4 por 1.5 al cuadrado. Es decir que este cálculo está mal. Bueno. Este cálculo está mal. El área 2 es igual a pi sobre 4 multiplicado por el diámetro 2. El diámetro 2 es 1.5 pulgadas al cuadrado. Esto a su vez quiere decir que el área 2 es, voy a hacer el cálculo, pi sobre 4 por 1.5 al cuadrado. El área 2 es 1.7671. Como la presión 2 es 250 kilopascal, aquí ya cambia la fuerza 2. ¿Sí? La fuerza 2 en este caso es igual a, esto da en pulgadas al cuadrado. Entonces la fuerza 2 sería igual a 250 por este valor. Y eso me da 441.78 pulgadas al cuadrado. Estoy un poquito despistado. Esto es libras fuerza. Vale, libras fuerza. Bueno, ahora sí, ya que corregí este error, aquí creo que no hay más. Salvo este de aquí, esto es el diámetro 2. No, es el diámetro 1. Bueno, creo que aquí ya está bien. Bueno, la fuerza 3 ahora sí es igual a 1060.3, que es la fuerza 1, menos 441.78 libras fuerza. Por lo tanto, la fuerza en 3, la fuerza 3, es igual a la simple resta de esos dos valores. Es decir, 1060 menos 441.78. Esto da 618.5 libras fuerza. ¿Está bien? Ahora, el área 3, el área sobre la cual se aplica esa fuerza, sí es pi sobre 4 multiplicado por el diámetro exterior al cuadrado, 3 al cuadrado, menos el diámetro interior al cuadrado, 1.5 al cuadrado pulgadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque como ya corregí, la presión 3 está ubicada aquí, pues tengo que calcular es esta área, la misma área que les hablaba hace un instante, que tiene esta forma de la arandela. Ahora sí tendría que el área 3 es igual a pi sobre 4, multiplicado por 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. El área da 5.30. Bueno, 5.30 pulgadas al cuadrado. Y finalmente ya tendría el cálculo de la presión 3. Cálculo de la presión 3, divido la fuerza sobre el área. Hago la manipulación de las unidades. Esto me da 116.7 PSIA. Aquí he sido un poco económico en las unidades y ese sería el resultado del ejercicio. Le voy a dar fin a la grabación.